Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el jueves de la cuarta semana de la Cuaresma. Pero resulta que este jueves es día 19 de marzo. Y en este día la Iglesia celebra la importantísima solemnidad de San José, el esposo de la bienaventurada Virgen María, el santo patrono de la Iglesia, un hombre de la estirpe de David que hizo las veces de padre para con Cristo Jesús, el Hijo único de Dios. Fue llamado el Señor durante su vida, con mucha frecuencia el hijo de José. Y realmente mientras vivió José, le estuvo sometido y le fue obediente como un hijo lo es para con su padre. Ya hemos dicho que la Iglesia, desde el Papa Pío IX, que lo declaró como tal, lo venera como patrono. Es también patrono de la buena muerte y de muchísimas ciudades, pueblos y países que lo veneran como santo patrono. Santa Teresa de Jesús, en el libro de su vida, capítulo 6, dice: «Tomé por abogado y señor al glorioso San José, y encomendéme mucho a él. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, mas a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas». Y en este mismo capítulo 6, un poco más adelante, añade que quien quiera aprender a orar, que se encomiende a San José, que es el mejor maestro de oración que se pueda tener. Pues vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Y hay dos alternativas para el Evangelio. Se puede leer en San Mateo el capítulo 1, versículos 16, luego del 18 al 21, y al final la primera parte del versículo 24, o bien en San Lucas, del capítulo 2, los versículos 41 al 51, primera parte. Voy a tomar esta segunda posibilidad porque es un texto al que le tengo particular devoción. Dice así: los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día, y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados,
de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira, tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Pues vamos nosotros a meditar este texto evangélico en diálogo con el Señor, al que nos dirigimos con todo el fervor de nuestro corazón. Señor Jesús, la vida espiritual de tu familia, de la Sagrada Familia, estuvo marcada por la fidelidad. Una fidelidad constante, una fidelidad en los grandes y en los pequeños detalles. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén. Esa repetición anual de la peregrinación, Señor, es lo que va formando un corazón creyente. La adquisición de rutinas constantes, rutinas que se viven, sin embargo, intensamente. La santidad se va fraguando precisamente en la perseverancia humilde, que lo que busca no son novedades y cambios, sino que lo que se busca es permanecer. Señor, tú formaste parte precisamente de esta familia santa. Y cada año peregrinaban a Jerusalén, según estaba mandado en la ley para celebrar la Pascua. Pero la peregrinación no es simplemente un viaje, un desplazamiento geográfico. Ir a Jerusalén, o mejor, subir a Jerusalén, que es como dicen los evangelistas, es una imagen de subir hacia Dios. También nuestra vida está hecha de subidas, de esfuerzos, de momentos en los que dejamos lo nuestro, nuestros intereses particulares, para ponernos en camino hacia Dios. Esa exigencia profunda de nuestra naturaleza humana. Señor, no sabemos si tú habías venido antes de los 12 años a Jerusalén. Quizás tus padres te dejaban en casa o al cuidado de otros parientes, o quizás te llevaron en más ocasiones, pero este año fue un año muy especial. Tú comenzaste a entrar en una edad, en la adolescencia, en la que se manifiesta una conciencia más clara de la propia identidad. Se desarrollan perfectamente los pensamientos, la personalidad. No dejaste de ser un niño de la noche a la mañana, pero ya con la respuesta que diste a tus padres en el templo cuando te encontraron, ya dejabas entrever ese misterio que habitaba en ti, el misterio de ser verdadero Dios y verdadero hombre. Señor, desde niño quedaste por tanto sometido a costumbres religiosas, costumbres buenas y santas. Sería costumbre acudir a la sinagoga el sábado, cenar el sabbat con solemnidad, socorrer a los pobres, ayunar todas las semanas. Y es que tú, Señor, que eres el mismo Dios, te sometes al ordinario, no desprecies que la vida humana esté forjada a partir de pequeñas rutinas y de pequeñas o grandes costumbres. Tú lo que haces, Señor, es llenar de pleno sentido cada uno
de esos gestos, de esas costumbres. Conseguir que esos gestos se carguen, se llenen de presencia divina. Y nos dice el Evangelio, Señor, que tú te quedaste en Jerusalén. En ningún momento San Lucas nos dijo que te perdieras. Tú sabías muy bien dónde te encontrabas, dónde ir, qué hacer. Hay en ti, Señor, una decisión interior muy firme. Ese detalle, Señor, revela que tu vida no estuvo guiada solamente por lazos humanos, sino por una obediencia mucho más profunda, que lo era a la voluntad del Padre. Te quedaste en Jerusalén, por tanto, Señor, sin que lo supieran sus padres. Se refiere San Lucas a la Virgen María, tu madre, y a José, tu padre putativo, el que hacía las veces de padre. El misterio de tu persona, Señor, con doble naturaleza humana y divina, a nosotros nos introduce con frecuencia en la oscuridad de la fe. Incluso, Señor, a las personas que más te querían y más cerca de ti estaban, también tú, Señor, los quisiste introducir por un camino de fe. María y José no comprendieron de entrada nada de aquello, y sin embargo continuaron amándote sobre todas las cosas. Es una fe, la de María, la de José, que camina sin entender del todo, pero no se detiene, no se para, sigue avanzando. Y así fue, Señor, hasta que terminó la jornada. Y ellos, que viajaban por separado, uno con los hombres, la otra con las mujeres, te buscaron a ti y no te encontraron en la caravana, a pesar de que preguntaron a los conocidos y a los familiares. Nadie supo dar razón de ti, Señor, porque te quedaste en Jerusalén sin que lo supieran tus padres. Se puede vivir, Señor, con la impresión de que tú estás en nuestra vida, pero sin la preocupación de verificarlo, de asegurarnos que es así como nos imaginamos. A veces la costumbre puede sustituir a la presencia real, y nosotros no nos cuestionamos a veces tu presencia, porque no le damos en el fondo mayor importancia. Caminar en la caravana representa o simboliza, Señor, seguir adelante con lo de siempre, con la rutina. Pero la fe, Señor, no puede vivirse solo como una rutina, por inercia. Necesita atención, necesita conciencia, necesita sentido. Y ese es el que dan a aquella caravana José y María. Ellos se pusieron a buscarte, luego anduvieron el camino de un día hasta Jerusalén, te buscaron allí y al tercer día te encontraron. El alejamiento de Dios puede prolongarse sin que uno se dé cuenta. A veces no se percibe de forma inmediata, sobre todo si uno no está acostumbrado a tratarte a diario. Por eso es necesario una revisión continua del corazón, por eso es necesario un rato de oración personal cada día, para asegurarnos y reasegurarnos de que tú sigues viviendo allí, en mi propio corazón. Y María y José lo buscaron entre parientes y conocidos. La primera búsqueda, Señor, la hicieron de tu persona en el ámbito familiar, entre los conocidos. Pero Dios no siempre se encuentra en lo que a nosotros nos resulta más familiar y más cercano. A veces nos obliga la búsqueda de Dios a salir de los caminos
trillados y entrar en una búsqueda más profunda y más esforzada. Continúa el evangelista diciendo que se volvieron a Jerusalén buscándolo. Señor, volver es un acto decisivo. Implica que ellos reconocieron que habían perdido algo esencial, habían perdido a alguien fundamental, habían perdido a su hijo. Esa toma de conciencia de una presencia que se ha convertido para nosotros en ausencia es el modo muy frecuente con que se inicia una conversión. Y no es fácil, Señor, empezar a deshacer el camino. No es fácil volver hacia atrás cuando uno se encuentra fatigado. ¿Por qué no resulta volver atrás? No sólo por la fatiga física, sino porque eso supone aceptar que nos hemos equivocado. Supone aceptar que no estábamos donde deberíamos estar. Ahí, sin embargo, comienza la verdadera búsqueda, cuando desandan el camino María y José. Y, según relata el Evangelio, Señor, a los 3 días te encontraron, sentado en medio de los doctores. El tiempo de Dios, Señor, no coincide con nuestro propio tiempo. La espera a nosotros nos purifica, nos madura, nos hace madurar, ensancha nuestro deseo de ti. Los 3 días, Señor, de búsqueda, evocan, recuerdan el misterio pascual. Unos y otros irán yendo al sepulcro y no te encontrarán, porque tú ya no estabas allí. Nos imaginamos, Señor, la angustia de María y José, el dolor de María y José. No es una búsqueda sin sentimiento, como si lo que hubieran perdido fuera un objeto sin importancia. Es una búsqueda apasionada, marcada por el dolor y por el amor. Amarte a ti, Señor, implica normalmente sufrir luego de forma más intensa tu aparente ausencia. Finalmente dice el texto que lo encontraron en el templo. Era un lugar muy apropiado, Señor, para encontrarte. Era la ciudad donde se encontraba el lugar santo. Pero lo interesante es la forma en que describe esto, con una gran sobriedad, pero destacando que Jesús está allí como en su propia casa. Jesús ocupa el centro de los paisajes de Roma o de los grupos de ciudadanos, sin imponerse, sin querer crear una secta o un movimiento particular. Su sola presencia irradia autoridad serenamente. No necesita afirmarse porque es la verdad. Por tanto, no tiene necesidad de partir la caña quebrada ni apagar el pabilo vacilante. Él guardará intacta nuestra amistad. Y allí lo encontraron María y José. Dice el Evangelio, sentado en medio de los maestros. Jesús, tú estabas allí, en medio de ellos, quizá en un lugar central, no porque aspiraras a tener ese lugar de preferencia. Quizás todo se ha ido produciendo de una forma muy normal, muy natural, y aquellos hombres están de tal manera asombrados e interesados por tus palabras que se van acercando y rodeándote, quedando tú en ese puesto central. Por otra parte, Señor, tú no necesitas afirmarte, ni necesitas gritar ni hablar muy fuerte, porque tú eres, Señor, la verdad, y la verdad
no es preciso siquiera que se afirme. Pero tú no solamente les hablabas, sino les escuchabas, escuchándoles y haciéndoles preguntas. El Hijo de Dios escucha, Señor, y eso revela una pedagogía divina. La verdadera sabiduría no excluye la escucha, Señor, la incluye. Y las preguntas que formulabas a aquellos doctores seguramente buscaban sacar afuera de sus almas y de sus corazones la verdad, la correcta manera de acercarse a la palabra de Dios, la búsqueda honesta del sincero sentido, del verdadero y auténtico sentido de la palabra de Dios. Y aquella gente quedaba asombrada, Señor. Realmente donde tú estás hay algo que se despierta, algo que se mueve, algo que se abre, Señor. Concédenos que lo mismo ocurra con nosotros, con todos los oyentes de este programa, que somos oyentes, Señor, de tu palabra. También dice el texto que quedaban asombrados. Realmente, Señor, suscitas admiración. Allí por donde pasas, allí a donde vas, se suscita la sorpresa, se formulan preguntas, hay algo que se despierta, algo que se abre. La primera en tomar la palabra fue tu madre, Señor. Era normal, ella quizás estaba sufriendo más que nadie esta situación. Y así te dijo: mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Expresa el dolor tu madre. A mí me parece que sin reproche. Es la voz del amor, que ha sufrido lo indecible con aquella ausencia, con aquella escapatoria del niño que no ha dicho nada y se lo podría haber avisado. Pero la respuesta de Jesús, si su interpelación estaba asombrada, la respuesta resulta un tanto dura y desconcertante. ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Jesús revela que su identidad más profunda es la de ser hijo del Padre de los cielos, del Padre Dios. Toda su vida está orientada a hacer lo que el Padre quiere. Es la clave de todo, lo que explica toda su existencia y todas las decisiones que tomó. María y José no comprendieron la respuesta de Jesús. Se les hizo muy difícil. Ellos también tenían que seguir creyendo en ese camino de fe en que Dios los había introducido. Volverá, Señor, a continuación la vida oculta, volverá tu obediencia a María y José, volverá tu santificación y la de todos los que viven en tu hogar de Nazaret, progresará indefinidamente ese crecimiento en la obediencia, en la fidelidad, en la fe y en todas las virtudes. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.